Hay una parte de nuestro cerebro en donde tenemos las emociones que a menudo las situamos en el corazón y que las expresamos con una emotividad que parece que nacen de otras vísceras, tienen su ubicación en este centro neurálgico que, como hemos visto en vídeos anteriores, es nuestro cerebro. Nos vamos a referir ahora, vamos a estudiar ahora lo que denominamos técnicamente el cerebro sensible, es decir, aquella parte de nuestro cerebro donde radican nuestras emociones y nuestros sentimientos. El cerebro es el órgano de la vida, el universo interior de la inteligencia, la pasión, el dolor y la creatividad. Entendiendo su funcionamiento, podremos comprender mejor los mecanismos básicos que determinan el comportamiento humano y animal. La relación entre el cerebro y el comportamiento es recíproca. El cerebro controla el comportamiento, pero el comportamiento también le envía información que le influye. En este sentido, podemos hablar tanto de cerebro receptor como de cerebro de comportamiento. Puesto que está diseñado para modificarse a causa del comportamiento que provoca y de los estímulos del entorno, el cerebro está siempre abierto a cualquier cambio. Puede alterar su funcionamiento e incluso llegar a cambiar su propia estructura a medida que adquiere más conocimientos, lo mismo que llega a ser más erudito y sofisticado acerca del mundo que le rodea. Esta capacidad para modificarse convierte al cerebro en uno de los sistemas más dinámicos del planeta. Para entender cómo funciona la relación entre el cerebro y el comportamiento, observemos, por ejemplo, el caso del tacto. El tacto es un lenguaje mudo mediante el cual las personas pueden comunicarlo todo, desde la amistad y el amor hasta la necesidad de controlar a los demás. Este contacto personal se rige por reglas y costumbres culturales nunca escritas. En nuestra cultura, hombres y mujeres responden al hecho de ser tocados de distintas formas. Por ejemplo, es más común que las mujeres acaricien, abracen y besen a sus amigos y familiares. En cambio, los hombres normalmente limitan el contacto al apretón de manos. Según un estudio realizado, si antes de una operación las mujeres son tocadas amistosamente por una enfermera, reaccionan de forma positiva, disminuye su presión sanguínea y se reduce la ansiedad. Los hombres, por el contrario, se sienten molestos ante el mismo tipo de contacto. Les sube la presión sanguínea y la ansiedad aumenta. Los investigadores también han observado que, independientemente del sexo, aquellas personas que se sienten bastante cómodas tocando a los demás son más alegres, menos conformistas y menos desconfiadas acerca de los motivos de los otros. En cambio, aquellas a las que disgusta el contacto tienden a tener menos autoestima y, en general, son más reservadas socialmente. Las consecuencias de estar privado de contacto son extremadamente significativas, no solo para nuestro sentido de seguridad y de bienestar emocional, sino también para nuestra salud física. Y aquí es donde interviene el cerebro, ya que éste participa de las consecuencias positivas entre el acto de tocar o de ser tocado y aparentemente crea la necesidad de tocar. La necesidad del contacto con la madre es tal que tanto los humanos como los animales prosperan cuando lo consiguen y sufren cuando no la tienen. Cuando los bebés prematuros son introducidos en incubadoras que les proporcionan todo lo necesario para seguir con vida, todavía necesitan otra cosa, las caricias. ¿Qué cambiaría si los bebés fueran sometidos a sesiones diarias de caricias mientras siguen en la incubadora? Esta pregunta la formuló el psicólogo Tiffany Field de la Universidad de Miami. Se eligieron al azar 20 bebés prematuros que recibieron caricias periódicas. Otros 20 recibieron el tratamiento hospitalario normal sin ningún tipo de contacto. Salvo en este aspecto, ambos grupos recibieron los mismos cuidados.
Los bebés prematuros que recibieron caricias durante 45 minutos diarios a lo largo de los últimos 10 días antes de salir de la incubadora engordaron un 47% más que los que no tuvieron ningún tipo de contacto. Eran más activos y más despiertos. Estos mismos bebés, 8 meses después, seguían pesando más que los otros y también mostraban un mejor desarrollo cognitivo y motriz. No solo los bebés se benefician de ello, sino también la sociedad, ya que si los bebés prematuros son cuidados en casa lo más pronto posible, podrían ahorrarse millones de dólares anuales en concepto de costes hospitalarios. Oh, good. Today, so she's really gaining a lot of weight. She'll go home when she weighs 1,800 grams. Durante ese mismo periodo, Saul Chambers de la Universidad de Duke y colaborador de Phil, dirigía otro equipo de investigación. Trabajando con crías de rata, Chambers demostró que el contacto con la madre es de una importancia biológica decisiva para la cría. El contacto con la madre, ahora lo sabemos con certeza, es absolutamente necesario para mantener el crecimiento y el desarrollo normales de, en este caso, las crías de rata. Observamos que si las separábamos de la madre, aunque fuera por un breve intervalo de tiempo, disminuía la presencia de esta enzima llamada ornitina descarbolixalasa, o ODC, que es muy importante para el crecimiento y el desarrollo. Así que tuvimos que tratar de comprender por qué una separación tan corta podía tener efectos tan dramáticos sobre el cuerpo y sobre el proceso de crecimiento. Hemos descubierto que existen dos formas de revertir los efectos de esta separación. Una, devolviendo la cría junto a su madre, que la lame retomando el proceso afectivo. O mediante una ayudante que con un pincel toca a las crías con frecuencia, como si fuera su madre. La investigadora Cindy Kuhn nos muestra cómo son tratadas las crías de rata. Muy bien. Este es un comportamiento maternal activo normal. Está recuperando a sus hijos. Como ves, hemos desordenado su nido, así que ahora los va a reunir de nuevo, lamiendo y estimulando a cada uno por turno, dando vueltas alrededor de ellos esporádicamente. En unos 5 o 10 minutos volverá a tenerlo todo controlado y se limitará a sentarse sobre ellos para que puedan mamar. Estas crías han sido separadas de su madre durante unas 2 horas. Han estado temporalmente privadas de su contacto. Cuando las estimulo con este pincel, de forma brusca, los estimula, como cuando ella los lame y los lleva a su sitio. Hemos observado que cuanto más tiempo pasan separados de la madre, menos responden a los estímulos, lo cual es probablemente otro síntoma de la deprivación. Y así, con esta estimulación, sus enzimas vuelven a la normalidad. Es una idea interesante, aunque alguien podría decir que, en este caso, la necesidad de contacto con la madre tiene su origen en el cerebro. No es solo agradable sentirla, es necesario para el desarrollo y crecimiento normal de la cría. Con estos resultados, podríamos preguntarnos si la falta de afecto puede incidir del mismo modo en el crecimiento de los niños. Desgraciadamente, la respuesta es sí. John Bowlby y René Spitz dirigieron un estudio con jóvenes institucionalizados carentes de afecto. A pesar de que los jóvenes estaban bien alimentados y recibían la atención médica adecuada, su crecimiento estaba muy por debajo de la media de los grupos de su edad. Debido a que el crecimiento físico está claramente afectado por la experiencia psicológica,
Este fenómeno es conocido con el nombre de enanismo psicosocial. El mecanismo mediante el cual la deprivación emocional detuvo el crecimiento de los niños parece hallarse en el fracaso del hipotálamo cerebral, que normalmente estimula la glándula pituitaria para que segregue las hormonas del crecimiento. De esta forma, la falta de contacto puede haber tenido el mismo efecto que en las crías de rata, reduciendo la producción de sustancias bioquímicas esenciales para el crecimiento. Sin embargo, cuando estos niños son colocados en familias afectivas, empiezan a recuperar su estatura normal. En un estudio realizado, se observó que estos niños privados de afecto llegaron a alcanzar la estatura de sus compañeros creciendo una media de casi 20 centímetros al año, cuando la media normal de crecimiento en ese periodo es de solo 7 centímetros y medio. Uno de los primeros intentos para demostrar las alteraciones permanentes en la estructura del cerebro se desarrolló en una serie de estudios realizados en la Universidad de Berkeley, en California. Un equipo de investigación, dirigido por Mark Rosenzweig, estudió los efectos de criar ratas en un entorno rico y estimulante, en contraposición a otros entornos necesitados. Las ratas de un ambiente enriquecido no solo demostraron una mayor capacidad para aprender durante la madurez, sino que la propia estructura de su cerebro realizó una serie de cambios físicos determinados por dicha experiencia. El cerebro de estas ratas estimuladas aumentó de tamaño y desarrolló un córtex mucho más grueso, especialmente en la región occipital, relacionada con la capacidad de visión. También aumentó el número de determinados neurotransmisores y el número y tamaño de las ramificaciones en las dendritas, las fibras ramificadas de las neuronas que captan las señales de otras neuronas. Este tipo de cambios físicos que tienen lugar en el cerebro pueden tener efectos permanentes. Los estudios nos muestran que, por ejemplo, acariciando las crías de ratas recién nacidas, no solo estimulamos su crecimiento, como ya se ha visto, sino que también las preparamos para que, a lo largo de sus vidas, se enfrenten mejor a cualquier tipo de tensión. Lo cual, a su vez, ayuda a reducir los efectos normales del envejecimiento, como las dificultades para aprender o las enfermedades propias de la vejez. Michael Meaney se dedica a la psicología del desarrollo en la Universidad McGill. Actualmente investiga cómo las experiencias primerizas pueden modificar el cerebro y el comportamiento de un animal, especialmente cómo la tensión afecta al animal y a la segregación de unas hormonas llamadas glucocorticoides. Cuando cualquier especie de mamífero, animal o humano es expuesto a situaciones que provocan tensión, la secreción de glucocorticoides aumenta considerablemente. Estas hormonas aumentan el ritmo cardíaco, reducen la digestión y, en general, permiten que el organismo se enfrente mejor a la situación de estrés. El peligro de pasar mucho tiempo expuesto a estos glucocorticoides es que puede llegar a eliminar algunas células cerebrales, especialmente las neuronas sensibles a los glucocorticoides dentro del hipocampo. El hipocampo es una estructura absolutamente imprescindible para aprender y recordar. El problema radica en que en los animales de edad avanzada, la degeneración de las neuronas del hipocampo supone una menor capacidad cerebral para procesar información, por lo que se observan profundas deficiencias en el aprendizaje y en la memoria. En el caso de animales jóvenes, hace al animal más capaz de desconectar las respuestas al estrés. Aquellos animales que no han sido cuidados están menos preparados para desconectar estos mecanismos y por lo tanto están expuestos a mayores niveles de glucocorticoides. Cuando ya en la etapa adulta estos animales vuelven a ser examinados, se observa que aquellos que no han sido cuidados muestran más problemas de aprendizaje y de memoria. Mediante estos experimentos tratamos de examinar la capacidad de los animales para aprender y recordar situaciones, especialmente situaciones especiales. Las ratas son excelentes nadadoras, aunque no les guste el agua. Si metemos una en una piscina, aprovecharán la primera oportunidad que se le presente para salir del agua. Si comparamos animales que han sido cuidados durante largo tiempo con otros que no han recibido este trato, los primeros son mucho más parecidos a los individuos jóvenes, quienes aprenden rápidamente dónde está situada la plataforma y tardan muy poco en nadar hasta ella y salir del agua. En cambio, si observamos a aquellos adultos que no han sido cuidados, coinciden con aquellos que han perdido mayor número de células del hipocampo. Para estos ratones, el proceso de aprendizaje es mucho más lento y parece que tienen muy poca memoria, lo cual les dificulta recordar dónde está situada la plataforma.
Lo que vemos en el monitor es la versión digital de la posición de la rata y de la posición de la plataforma. La función de este equipo es proporcionarnos dos tipos de información. Primero, cuánto tiempo emplea el animal en encontrar la plataforma. Y segundo, la distancia que recorre a nado antes de encontrarla. Ello nos permite saber exactamente su grado de conocimiento sobre la situación de la plataforma respecto a las demás señales de la habitación. La cuestión que nos planteamos se refiere a la habilidad de cada individuo para enfrentarse al reto, lo cual es un factor decisivo para determinar si existe o no una lesión del intelecto entre los individuos y cuánto tarda en manifestarse. Es muy posible que las diferencias individuales en el funcionamiento intelectual entre personas de edad avanzada estén íntimamente relacionadas con su capacidad para enfrentarse a situaciones de estrés. Y que en individuos de entre 55 y 60 años de edad que presenten lesiones del intelecto podría equipararse a los ratones no cuidados. Estos individuos tienen más posibilidades de presentar una alta exposición a los glucocorticoides, de tener menos células del hipocampo, lo cual aumenta el riesgo de lesiones cognitivas derivadas de esta lesión hipocámpica. Sin embargo, quizá el mejor y más sorprendente ejemplo de cómo el cerebro altera su estructura, su funcionamiento y su capacidad de respuesta frente a situaciones sociales puede observarse cuando éste trabaja en equipo con la evolución, asegurando la supervivencia de los individuos mejor adaptados. Con su teoría de la evolución, Charles Darwin nos hizo conscientes de que la supervivencia del mejor en realidad significa que aquellos animales mejor preparados para adaptarse a los cambios del entorno transmiten sus genes a su descendencia. Sin embargo, en muchas especies de animales no se trata de la supervivencia individual, sino de la de todo el grupo. Por ejemplo, los pájaros lanzan llamadas de alarma cuando el enemigo está cerca y amenaza su vida. Sin embargo, gracias a ello, aumentan las posibilidades de supervivencia de los demás miembros de su especie. Esta estrategia de supervivencia para el grupo y otras similares a menudo implican una mayor organización, no solo en la fisiología del animal, sino también en su estructura cerebral. Russell Fernall, del Instituto de Neurociencia de Eugene, Oregón, está dirigiendo una investigación que pone de manifiesto cómo se relacionan el cerebro, el comportamiento y el entorno. Fernall es un neuroetólogo, una nueva generación de científicos que aplican las metodologías de la ciencia del cerebro al estudio del comportamiento de los animales en sus hábitats naturales. Hace años que me interesa cómo el cerebro controla el comportamiento y cómo a su vez el comportamiento modifica el cerebro. He estado trabajando con un pez africano como modelo de sistema. Vive en el lago Tanganika, en África Central, y es una de las muchas especies que basa su comunicación sobre todo en las señales visuales. La organización social de esta especie particular de peces se basa en la territorialidad. Los machos que dominan un territorio constituyen el 10% de la población y controlan prácticamente todo tipo de recursos, especialmente la comida. Estos machos presentan una brillante coloración que se manifiesta tan pronto son capaces de defender con éxito un territorio. Al principio de su vida como macho, este nada hasta un territorio e intenta defenderlo. Su coloración puede aparecer y desaparecer muy rápidamente, lo que a nuestros ojos y posiblemente también a los suyos indica cierta incertidumbre sobre sus expectativas de ganar. Si tiene lugar una aguerrida lucha y uno de los machos pierde, este inmediatamente abandona su coloración. Desaparece entre la multitud y en breves momentos es imposible distinguirle de cualquier otro animal. Poco después de ganar el dominio de un territorio, sus testículos crecen y rápidamente se llenan de esperma de animal adulto. La región cerebral relacionada con este éxito social también crece, añadiendo células y acrecentando las que ya posee. Si de pronto un macho dominante se ve intimidado por otros machos también dominantes, puede perder su coloración. Como consecuencia de ello, sus testículos vuelven a reducirse y en determinados casos, la región cerebral a la que me he referido también se reduce. Por lo tanto, la territorialidad es parcialmente reversible.
Un aspecto curioso es que en el cerebro del animal existe un núcleo especializado que refleja el éxito social del animal y que se encuentra localizado cerca del hipotálamo. Este núcleo es de gran tamaño en animales dominantes dentro de su comunidad, aunque su cuerpo sea pequeño. Del mismo modo, es pequeño en animales que no han tenido éxito, aunque físicamente sean de gran tamaño. Por lo tanto, el cerebro refleja el éxito social del animal independientemente de cuál sea su tamaño físico. Esto es algo importante de recordar cuando pensamos en el cerebro como en el órgano que rige toda la conducta. Pero, naturalmente, el propio comportamiento influye en el tipo de respuesta cerebral. Y en este caso, hemos podido encontrar núcleos específicos que responden a determinadas señales sociales y al éxito en la comunidad. El origen de este tipo de investigaciones normalmente se basa en la observación del comportamiento ordinario de los animales en su hábitat natural. Es allí donde los investigadores estudian cómo se desarrollan las estrategias comportamentales para aumentar las probabilidades de supervivencia. Después, en el laboratorio, tratan de responder a algunas de las cuestiones sobre la relación entre estos cambios en el comportamiento esenciales para la supervivencia del grupo y los correspondientes cambios en el cerebro y en el sistema visual. Así los investigadores pueden descubrir si el cerebro responde al comportamiento social y cómo es modificado por la experiencia. El último ejemplo de hoy sobre la capacidad de respuesta del cerebro dirigida por el comportamiento se basa en otra combinación entre el trabajo de campo y la investigación en el laboratorio. Esta vez se trata de las colonias de mandriles en África Oriental. Robert Sapolsky, neurobiólogo en la Universidad de Stanford, dirige esta investigación. Probablemente lo más interesante de la estructura social de los mandriles es su sociabilidad. En realidad, un mandril fuera de su contexto social, de su vasta comunidad de individuos, pierde su razón de ser. Unos 100, 150 animales conviviendo durante años, décadas. Y lo importante entre ellos es quién es quién en la jerarquía de la dominancia, porque de ello depende su calidad de vida. Tras 10 años de estudio, parece claro que el rango que se ocupa está muy relacionado con el funcionamiento fisiológico del cuerpo, los niveles de colesterol, los diferentes tipos de colesterol, los benignos y los malignos, la jerga del HDL, LDL. Es importante en términos de patologías cardiovasculares cómo funciona el sistema inmunológico y de cómo combate las enfermedades, del sistema reproductivo, las hormonas. Todo ello varía en función de su estatus dentro de la sociedad. Y en general, lo que consideramos el modelo de estrés fisiológico más saludable para el individuo es el que se observa entre los animales del estatus más alto. Es como si primero consiguieran un alto estatus social y después el cuerpo empezara a funcionar mejor. Como si el comportamiento, el estatus dominante entre estos animales, es lo que dirige los cambios fisiológicos. Entonces, nos preguntamos cómo es posible que de repente estén en un estatus social tan alto y que ello suponga un cambio en las funciones del cuerpo. Ello hace que, especialmente en situaciones de estrés, todos los aspectos del funcionamiento del cuerpo sean distintos. Por lo que se conoce del estrés, pensamos que está muy relacionado con el control y la posibilidad de predecirlo. Además, un animal dominante tiene mucho más control sobre su propia vida que uno subordinado. Sin embargo, Sapolsky también descubrió que el estilo de la conducta dominante entre los mandriles, no solo su estatus, estaba muy relacionado con sus niveles de estrés. Los mandriles, como los humanos, a menudo compiten unos con otros, incluso cuando resulta innecesario. Para un mandril, pertenecer a un alto estatus social significa que en el momento de actuar podrá elegir entre varias posibilidades. Contar con muchos compañeros que lo ayuden o no. Tener muchos amigos, interesados si se quiere o no tenerlos. Aquellas situaciones que requieren un mayor compromiso social, una mayor colaboración y apoyo, parecen ser las mejores desde el punto de vista fisiológico. Lo que está claro es que si estudiamos a un familiar nuestro, cuyo comportamiento tiene mucho en común con el nuestro, se observan muchas similitudes fisiológicas. Lo más curioso de los mandriles es que tienen una vida bastante estresante, pero al igual que nosotros no se debe a que pasen hambre o a periodos de sequía o lo que sea, sino a que son muy duros unos con otros. Es una sociedad altamente competitiva, muy parecida a la nuestra. Muy pocos de nosotros sufrimos estrés por culpa de las peleas o las malas cosechas. La mayoría de veces se debe a motivos sociales.
Volviendo al tema central, lo que está claro observando los mandriles es por qué algunos de nosotros sufrimos enfermedades relacionadas con el estrés. Lo que nos dicen los mandriles es que existen multitud de diferencias individuales. El estatus social de un mandril tiene mucho que ver con el funcionamiento de su cuerpo. A lo largo de este programa, hemos visto cómo la investigación desde varias disciplinas destaca la capacidad. A lo largo de este programa, hemos visto cómo la investigación desde varias disciplinas destaca la capacidad del cerebro para automodificarse y modificar su funcionamiento. El cerebro responde continuamente a las exigencias del entorno, que le obligan a desarrollar nuevas estrategias de comportamiento esenciales para la supervivencia. Esta investigación ha descifrado el mensaje básico de la calidad dinámica y sensible del cerebro.